Nos acompaña ya en la mesa de los desayunos Albert Rivera, presidente de Ciudadanos. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está? Pues bien, empezando el año con ganas y con energía. Bueno, ha empezado el año con unas encuestas que, vaya... Bueno, sí, la ¿Se verdad las es que... creo o no? Bueno, las encuestas son tendencias, no son votos. O sea, es simplemente una foto, una tendencia, una inercia. Pero sí que es verdad que coinciden varias y de diferentes medios y todas coinciden en que parece que los españoles empujan hacia un nuevo proyecto, ¿no? Que el bipartidismo llega al fin de ciclo y la gente se pregunta qué es lo que viene después, busca opciones y creo que Ciudadanos está situado para ser una opción de futuro, ¿no? Pero ahora hay que trabajar duro en la oposición, que es donde nos situaron en las últimas elecciones, preparar bien las próximas citas electorales, municipales, autonómicas, europeas, que son importantes también. Y bueno, con mucha humildad, pero con muchas ganas también de cambiar este país. Vamos, si le parece, por lo último. ¿Qué le parece a Ciudadanos, qué le parece a Albert Rivera la decisión del juez Pablo de Arena de no activar la euroorden contra Puigdemont? Pues mire, yo tengo la sana costumbre, creo que tenemos en Ciudadanos, de no hacer de comentaristas de las sentencias ni a resoluciones judiciales y por tanto ni cuando me gustan más ni cuando me gustan menos me pongo a hacer de análisis porque eso le corresponde a la gente que está en esa mesa y a los periodistas y a otra gente, ¿no? Yo creo que como cargo público hay que respetar esas decisiones. Es evidente que hay un proceso judicial abierto que sí que afecta a la política porque tenemos a un señor prófugo de la justicia imputado por rebelión, sedición, prevaricación, malversación de fondos, que está haciendo un show lamentable. A mí como catalán me avergüenza, sinceramente, ver a un expresidente que ha sido expresidente de mi comunidad y de mi tierra haciendo el ridículo en toda Europa y haciendo este show, pero creo que el show se acaba en unos pocos días. Quiero decir, la dura realidad para Puigdemont es que en pocos días va a haber una fecha preceptiva, que es el primer debate de investidura. Efectivamente no va a poder estar en el debate porque ha huido de la justicia. Ojalá estuviera, porque eso querría decir que daría la cara ante la justicia, pero no está. Por tanto, creo que en unos pocos días pasaremos a la realidad, que es que tiene que haber un candidato que esté en España, que no tenga delitos a sus espaldas y que no huya de la justicia. Y eso pues le corresponde en este caso a la mayoría parlamentaria separatista, con la ley electoral que tenemos, pues proponer a un candidato. Antes analizamos un poco esa conferencia o ese acto en el que participó en Copenhague con esas preguntas de la politóloga danesa, pero me quiero detener en conocer su opinión sobre esa propuesta que ayer deslizó a respuesta de alguna pregunta sobre que existe la posibilidad de que sea toda la ciudadanía española la que se pronuncie sobre un referéndum acerca de Cataluña y dice, bueno, es que es una posibilidad que de momento nadie ha propuesto. ¿Qué le parece ese cambio? Bueno, yo creo que el separatismo finge una victoria cuando todo el mundo sabe que tienen una derrota. Es decir, las elecciones las ganó Ciudadanos, perdieron escaños, perdieron apoyo, tienen a sus líderes políticos unos encarcelados en prisión preventiva por delitos muy graves, otros huidos de la justicia que también tienen que dar la cara tarde o temprano. Y para mí esa clase de dirigente política está inhabilitada, no solo judicialmente, que lo dirá un juez, sino políticamente. Un golpista no puede ser el presidente de una comunidad autónoma, así de claro. Por tanto, en ese sentido creo que el futuro pasa por volver a la realidad y a la Constitución y al Estatut, y dentro de eso creo que los separatistas van a intentar dar medio paso atrás, pero no para dejar de reivindicar la independencia, sino para seguir en el poder, básicamente, ¿no? Y saben que la única manera de seguir en el poder es fingiendo que respetan la ley para intentar en cualquier momento romper España, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos. El nacionalismo es el principal reto que tiene Europa y España en particular a la vista. Los nubarrones vienen por el populismo y el nacionalismo y nos tenemos que armar como país también de proyecto, de vigilancia, de valores, de unidad de acción entre los partidos constitucionalistas para hacer frente a ese reto. Si nos tomamos a broma el nacionalismo, pues mire, nos han dado un golpe de Estado y nos ha costado economía, estabilidad, convivencia, imagen internacional. O sea que yo creo que vale la pena que pongamos el foco ahora. Yo no creo, desde luego ya se lo avanzo, que en ningún caso los españoles vayamos a decidir romper nuestro país y mucho menos cuestionar el artículo 1 de la Constitución, que dice que decidimos todos sobre lo que pasa en España. Yo soy catalán, pero me importa exactamente lo mismo que pasa en Cataluña, que lo pasa en Murcia, en Cantabria o en Madrid. Y tenemos los mismos derechos y, por tanto, todos decidimos nuestro futuro, ¿no? Aquí han pasado muchas cosas en pocos meses y algunas ha dado tiempo de digerirlas y otras no. Creo que era el periódico de Cataluña, creo que era ayer cuando publicaba los documentos que parecen demostrar que ese medio dijo la verdad cuando informó de que la Generalitat había sido alertada por la inteligencia norteamericana de que podía haber atentados en la Rambla de Barcelona. Y yo le he visto a usted especialmente activo en las redes con este asunto. ¿Por qué? Bueno, a mí me parece alucinante que en un país democrático quede tapado algo como eso. Digo tapado por el ruido, por el show, por lo que estamos viendo en Dinamarca. A mí me parece muy grave, tan grave como que yo creo que el Congreso de los Diputados, igual que se hizo el 11M, igual que se hizo el 11S en Estados Unidos, igual que se hizo con los atentados de Londres, tenemos que investigar
para mejorar en un futuro. De las conclusiones del 11M, más allá de la batalla política, hubo cosas que luego se cambiaron en la ley y que han beneficiado la lucha contra el terrorismo. Y yo creo que controlar a los imanes, saber si tienen o no beneficios penitenciarios, como hemos visto algunos de esos radicales, saber cómo entran imanes en el país, saber cómo colaboramos con la CIA, cómo es, a través del Ministerio del Interior, a través de las policías autonómicas, saber por qué hay descoordinación policial. Se ha visto en el caso de la explosión de Alcaná, donde los Mossos no informan a la policía de lo que sucede y 2 días después, es la matanza de Barcelona y Cambrils. Entonces, yo, creo que como responsable político me gustaría que fuéramos capaces, de una manera constructiva, de abrir una comisión de investigación por los atentados de Barcelona y Cambrils en el Congreso. ¿Lo va a pedir? Lo vamos a pedir. Y lo vamos a pedir, han pasado unos meses, yo creo que era necesario que pasaran unos meses, después de todo el dolor que han vivido los españoles, sus familias, la gente que sufrió, pero me parece que tenemos la obligación. Y pongo el ejemplo del 11M y pongo el ejemplo del 11S. ¿A quién se le ocurre que después del 11S en Estados Unidos no se investiga qué ha sucedido, ¿no? Y no es tanto para buscar responsables políticos, que los podría haber o no, sino para buscar qué falló, qué hicimos mal, qué podemos hacer mejor. Sobre todo sabiendo pues, que habían avisos, que habían medidas que no se tomaron, que hubo descoordinación policial, parece evidente, e incluso que habían radicales, imanes radicales, radicalizando a gente en España y no estaban controlados. Eso a mí, como español y como padre, me preocupa profundamente que en un futuro no seamos capaces de evitar, ya que no podemos evitar la matanza ni las muertes que hubo, pero intentemos evitar en el futuro que vuelva a suceder, ¿no? Bueno, pues ya nos ha dejado un titular en los desayunos a la de Rivera, va a pedir Ciudadanos una comisión de investigación en el Congreso por los atentados de Barcelona y Cambrils. Mencionaba hace un instante descoordinación policial. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, acaba de decir en una entrevista en televisión, en Antena 3, acaba de decir que hubo deslealtad en aquellos días, el 1 de octubre, en el entorno del 1 de octubre, por parte de los Mossos d'Esquadra. Y acaba de decir también que van a intentar, por todos los medios, impedir que Carles Puigdemont llegue al Parlamento pues, en el maletero de un coche por tierra, mar o aire. Bueno, respecto a lo primero, me parece una evidencia, ¿no? Está incluso imputado el señor Trapero, el señor Forn está imputado y en privación de libertad precisamente por la deslealtad con la Constitución y por posible sedición. Más claridad que eso no puede haber. Ahora bien, yo me pregunto también como Estado y como Gobierno de España en este caso, que es quien habla, el señor Zoido, ¿y qué hubo por parte del Gobierno de España? Porque claro, ¿qué se pensaban? ¿Que el señor Forn y el señor Puigdemont iban a colaborar contra su propio golpe? Eso es entre ingenuidad y como mínimo imprudencia. O sea, pensar que los Mossos d'Esquadra, bajo la dirección de Puigdemont y Forn, iban a trabajar codo con codo para desmontar su referéndum, oiga, perdone, cualquier ciudadano español sabía que eso iba a suceder. De hecho, yo, y creo que otros líderes políticos lo advertimos y dijimos, cuidado, que la dirección política de los Mossos, no los Mossos, la dirección política no va a actuar contra sí mismo. Y el Gobierno, 2 días antes, en una Junta de Seguridad, salió diciendo que sí, que iban a colaborar y que tenían 27.000 efectivos para el 1 de octubre. Pues no hubo 27.000 efectivos. Efectivamente, solo hubo 10.000, que eran policías y guardias civiles, con el coste que ha tenido eso para la imagen de España, internacionalmente, para la imagen del cuerpo de la policía y de la Guardia Civil. Por tanto, a mí me parece que el señor Zoido, en vez de decir lo que ya todo el mundo sabía, que es que iba a haber deslealtad, tendría que explicarnos a todos por qué hubo confianza en quien no se podía confiar, por qué el Gobierno no tenía ningún indicio de deslealtad cuando era evidente que era un acto de deslealtad ya en sí mismo hacer un referéndum ilegal. Por tanto, a mí me preocupa que el ministro de Interior, el presidente del Gobierno, insisto, entre la ingenuidad y la imprudencia, no sé en qué grado, pero creo que todos los españoles sabíamos, o la mayoría sabíamos, que los Mossos d'Esquadra, que el señor Forn, que Puigdemont no iba a desactivar su propio referéndum. Vaya, es que es de libro. Abrimos enseguida la mesa. Preguntas en formato breve. La semana pasada se reunió con Renzi en Italia. ¿Tiene previsto hacer lo propio con Macron en Francia? Pues la verdad que estamos haciendo diferentes visitas internacionales. Yo creo que uno no puede ser presidente de su país sin tener una posición relevante en Europa y conociendo la opinión de los principales líderes. Renzi es una persona, yo creo que un aliado europeísta, más allá de la pugna interna en Italia y sus elecciones internas. Creo que es una persona pro-europea. Creo que el eje futuro de Europa, como con Macron, no va a ser tanto si sale una mayoría de izquierdas o de centro o de derecha. El debate en Europa en 2019 va a ser si sale una mayoría pro-europea o anti-europea, si sale una mayoría pro-liberal o proteccionista, si sale una mayoría
de salida de la Unión Europea de países como el Brexit o si fortalecemos Europa. Y desde luego Macron es otro aliado. Nuestros equipos pues han colaborado en algunos asuntos económicos. Me consta que el Grupo Liberal, que es donde está Ciudadanos, está colaborando también en algunos aspectos. Y sí, espero en un futuro también poder tener esos encuentros. Pero lo importante más allá de los encuentros es si se forma en Europa una alianza pro-europeísta, pro-libertades, pro-libre comercio, frente a la amenaza del populismo. La idea de Macron parece que pasa por crear un partido europeo pues más o menos con las ideas que él ha puesto en marcha en la República Francesa. Sí, él hizo una propuesta en un discurso ya conocido, ¿no?, en la Sorbona, que planteaba una serie de ejes que nosotros compartimos en el 80-90%, y también hay una familia, que es la familia liberal-demócrata, la que está Ciudadanos, los centristas, para que se entienda todo el mundo, que también estamos planteando un paso más en la unificación europea, ¿no?, frente al reto del Brexit, frente al reto del populismo, del nacionalismo. Estamos en sintonía. Ahora hay que ver cómo cuaja eso, si es un grupo parlamentario futuro, si es un proyecto de nuevo partido, si los liberales demócratas y los en marche, digamos, europeos sumamos juntos un proyecto. Yo creo que además podemos ser muy ambiciosos, porque con el hundimiento del socialismo en Europa podemos darle la batalla a los conservadores, ese grupo. Es decir, si se forma un grupo liberal y progresista amplio y transversal, se le puede dar la batalla en la victoria a los conservadores, a los del Partido Popular en Europa. Entonces, me parece que tenemos la obligación también de intentar sumar, ya no solo por el resultado electoral, sino por liderar una Europa más unida frente a los que quieren romper Europa, ¿no? ¿Quién le llama más? ¿Felipe González o José María Aznar? Esto ya sé que el morbo de las crisis de los demás partidos acaban rebotando en Ciudadanos, pero que ha sido llamativo esto de saber sí, que los dos expresidentes hablan con usted. Bueno, ahora parecerá que cada mañana nos levantamos y nos llamamos y tal. No, la realidad es que hemos hablado alguna vez, es verdad. La realidad también es que yo lo he dicho antes de conocerles, incluso a los expresidentes. Siempre he pensado que los expresidentes, si juegan en tu equipo, en el equipo España, son mejor que no tenerles como jarrones chinos, que es lo que hacen algunos partidos. Y desde luego yo, con 38 años que tengo y queriendo ser presidente de gobierno, ni lo sé todo, ni pretendo saberlo todo, ni voy a dejar de escuchar a quien tiene experiencia. No quiere decir eso que suscribas todo lo que han hecho, por supuesto, todos los gobiernos anteriores. Pero, hombre, por ejemplo, el ejemplo de Cataluña. ¿Alguien entiende que Rajoy no contara ni con Felipe González ni con Aznar para hacer diplomacia internacional y explicar lo que estaba pasando en Cataluña? Yo lo hubiera hecho, sinceramente. ¿Por qué? Porque juegan en mi equipo, España, y el equipo es España, no es el PP, el PSOE de Ciudadanos, ¿no? Entonces, este tipo de cosas que en Estados Unidos es habitual, o sea, todo el mundo está acostumbrado a que Jimmy Carter, Clinton, Obama, si hace falta, o sea, estoy convencido que cualquier expresidente americano colabora con su país si hace falta. Pues hombre, ¿por qué no somos en eso un poquito más prácticos? Y en vez de enfrentar a los expresidentes, en vez de expatriarlos prácticamente de la política española, a lo mejor en vez de pelearse entre los partidos y sus presidentes, podemos utilizar ese know-how para el futuro de España, ¿eh? Por tanto, yo lo pongo encima de la mesa. Es un debate, sé que en España no es común, en Estados Unidos es muy común y en otros países, pero a mí no me parece un problema tener expresidentes que te puedan ayudar en un momento dado en la diplomacia internacional, en la política en todo el mundo, en Europa, y desde luego a mí me hubiera gustado ver cómo el presidente de gobierno reúne a los líderes de la oposición, a los expresidentes, exministros de Exteriores, para colaborar. Y me consta que eso no se ha producido. Bueno, no me consta, lo han dicho ellos, ¿no?, que no les habían llamado. Y es un poco extraño, la verdad. Martín Preciado quiere hacer una pregunta. Os recuerdo a todos, a todas, como siempre, quedamos fatal de tiempo. Y a nuestro invitado, en lo posible, pues se agradecerán preguntas. Dice usted, señor Rivera, que es práctico. No sé si le perjudica que le apoyen Aznar y Felipe González frente a la política actual. ¿Cree usted que el fin del bipartidismo del que habla, contra el socialismo, contra los conservadores, es el fin de las ideologías? Mire, le cuento que ayer leía una entrevista con Verónica Echegui, que es una actriz muy joven, que se hace eco de un sentir que está bastante extendido entre la juventud. Dice, con los años, y es una mujer de izquierdas, tal, dice, con los años me he dado cuenta de que la política no existe, es solo un negocio. Bueno, yo creo que algunos han hecho negocio con la política, pero la política es algo que si lo ejerces bien es noble, es necesario. Digo por el fin de las ideologías, no, porque ya digo ni por esto la ni lo... frase, ¿no? Yo eso no lo comparto, pero sí que es verdad que hay gente que se ha hecho negocio y ha robado incluso, ¿no? Pero en el tema de la ideología, yo no creo que sea el fin de las ideologías, sí que es la renovación del eje político, me explico. La izquierda y la derecha nace en la Revolución Francesa hace 230 años, ¿no?, prácticamente. Sí, 230 años, ahora se cumplen, el año que viene. Entonces, después de 230 años,
la gente no se diferencia si se sienta en un escaño en la izquierda o en la derecha, sino que hay nuevas preguntas frente al reto de la precariedad laboral, la lucha contra la corrupción, el europeísmo, el libre comercio, las relaciones internacionales. Y en ese eje, la izquierda y derecha ya no tienen respuestas, porque eran ideologías pensadas sobre todo para el siglo XIX y el XX. En el siglo XXI, pues la pregunta es, ¿eres pro libre comercio o anti libre comercio? ¿Eres pro europeísta o anti europeísta? ¿Eres progresista en los temas morales, civiles, libertades, o eres conservador en otros temas? Entonces, para mí surge un nuevo eje que Macron ha demostrado que ha matado literalmente a la izquierda y la derecha en términos políticos, donde surgió en Francia, que Trudeau ha dado una lección también en Canadá de cómo los liberales y progresistas le ganan a los conservadores y no a los socialistas, y que nosotros no engañamos a nadie, nos gustaría traer a España. Es decir, vamos a aglutinar a la gente en torno a valores y a un proyecto de país. Y por tanto, si antes has votado un partido a otro, me da igual, lo importante ahora es si aglutina. Entonces, yo no creo que sea el fin de ideología. Yo me considero una persona liberal, progresista y soy constitucionalista en España. Eso es una ideología, pero soy capaz de llegar a acuerdos con otros por el bien de este país. Entonces, creo que es el fin del eje izquierda-derecha para nuevas ideologías con nuevas preguntas, ¿no? Marta. Hemos visto, señor Rivera, que tras las elecciones catalanas las relaciones entre el Partido Popular y Ciudadanos pues se han resentido, deteriorado ostensiblemente. Les están acusando de hacer políticas desde el Partido Popular, políticas oportunistas, que como no han gobernado pues no han demostrado nada. Hablan pues de su posición en la prisión permanente revisable. Yo quería saber qué van a hacer cuando vuelva al Congreso la prisión permanente revisable, y por otro lado, si han pasado ustedes de ser socios preferentes a adversarios preferentes, ahora que entramos en época electoral. Bueno, yo creo que lo primero que tiene que hacer uno en la vida cuando fracasa es preguntarse qué ha hecho mal y no echarle la culpa a los periodistas, ir a los tribunales contra un medio de comunicación porque le hace una entrevista a otro candidato, como ha hecho el PP, echarle la culpa a los votantes porque han decidido votar a Ciudadanos en vez del PP. Y eso es lo que hace el PP. El PP, cuando hay nevadas, le echa la culpa a los conductores, cuando pierde escaño, le echa la culpa a los periodistas y a los votantes, pero ni una dimisión, ni una toma de palabra en un debate de 450 personas en la ejecutiva, ni por supuesto primarias. Entonces, creo que el siglo XXI en política merece también autocrítica, humildad, abrir las puertas de los partidos, hacer primarias, abrir debates. Y el Partido Popular es un partido que cada vez que fracasa electoralmente, pues nadie abre la boca, nadie dice nada y no pasa nada, ¿no? Y creo que es la consecuencia de lo que le está pasando. Dicho eso, es evidente que el PP y el PSOE, porque el PSOE también nos está zurrando como el PP en muchas cosas, están nerviosos porque ante el fin del bipartidismo, hombre, aquí esto es como un duopolio donde llega un momento, hay otro actor político y dice, oye, que tú y yo fingíamos pegarnos, pero en algunas cosas estábamos de acuerdo, ahora viene otro y dice que esto hay que cuestionarlo. Entonces, es evidente que el bipartidismo va a intentar defenderse legítimamente, lo que pasa es que hay que defenderse con políticas, no con chascarrillos, ¿no? Y yo creo que en este caso el PP depende de los presupuestos de Ciudadanos y de cumplir con Ciudadanos, depende de la estabilidad de la legislatura de Ciudadanos, dependen en muchas comunidades y municipios de Ciudadanos. Entonces, convertir a Ciudadanos o intentar convertir a Ciudadanos en el enemigo público número uno y decir que es conciliador, es que es republicana, yo creo que los votantes del PP no lo van a entender. Es decir, ahora resulta que el PP, su principal enemigo es el socio de investidura y el socio de gobierno o de investidura en muchas legislaturas autonómicas. Yo creo que es poco creíble, la verdad. Por tanto, vaticino que va a haber ruido, vaticino que PP y PSOE van a intentar jugar en el barro, pero nosotros vamos a intentar volar alto, hacer política, tener un proyecto de España, que es lo que la gente espera, y no caer en eso. Respecto a la prisión preventiva permanente, nosotros vamos, ya lo hemos hecho. Nosotros no hemos apoyado la derogación, pensamos que lo legítimo es esperar a que resuelva el Tribunal Constitucional. Fue el PP, el PSOE, Podemos y los nacionalistas los que apoyaron ese trámite, y nosotros vamos a presentar una enmienda, ya lo pongo encima de la mesa, para hablar del tercer grado, que es el verdadero problema de España. Es que hay gente que incluso con la prisión preventiva permanente, incluso con ese sistema, a los 15 años se va de patitas a la calle teniendo delitos de 40 años. Entonces, el debate verdadero es el cumplimiento efectivo de las penas. Y yo ya le avanzo que estamos preparando una enmienda a la propuesta que ha hecho el PNV, que quiere derogarlo todo, y nosotros hemos dicho que queremos garantizar que no se puede ir la gente con un tercer grado y cometer delitos estando en ese tercer grado. Hemos visto violaciones, casos muy graves de gente que salía a la calle antes de cumplir la pena. Eso es lo que creo que la gente está pidiendo, que quien la hace la paga, que quien le caen 40 años pues cumpla 40 años, ¿no? Y eso es lo que no está ni siquiera con el sistema actual. Ahora bien, como digo, lo prudente, lo razonable, que es lo que ha hecho Ciudadanos, es no apoyar la derogación, que es lo que hicimos en el Congreso, hasta que resuelva el Constitucional. Y también hay que aceptar
que con el modelo constitucional que tenemos de reinserción en la pena, algunos artículos que hablan de igualdad en la pena, es verdad que hay dudas constitucionales. Por tanto, lo razonable es esperarse, y no lo que ha hecho el PNV y PSOE, y derogarlo antes de que resuelva el Constitucional, ¿no? Fátima. Yo le voy a preguntar por ese diputado que les pide el Partido Popular de Cataluña para formar grupo parlamentario propio y no tener que depender de mayorías absolutas independentistas, o por lo menos que no dependan de la CUP, ¿no? Yo ya he escuchado sus argumentos estos días. Lo que quería transmitirle un poco es la sensación que nos queda a los ciudadanos de ver cómo al final el bloque constitucionalista, la menor de cambio, empieza a tener sus grietas, sus divisiones, sus separaciones frente a la aparente unidad que siempre mantiene el grupo soberanista, ¿no? Hemos tenido las elecciones y empezamos a ver esas grietas también en el bloque constitucionalista. ¿Tan difícil es llegar a un acuerdo en esto? Bueno, en primer lugar, yo estoy de acuerdo con el PP en defender la Constitución, no en cometer fraudes. Bueno, no sería un fraude. Totalmente. Yo estoy absolutamente en contra de prestar diputados y robarle a los ciudadanos dinero público a cambio de trueques. Y eso no lo he dicho ahora. Lo dije cuando le intentaron prestar a Convergencia el PP y el PSOE grupo, que por cierto también es para planteárselo, que le quieran dejar grupo a un grupo que en 6 meses da un golpe de Estado. Es para preguntárselo. Yo no he participado nunca de esos trueques. Siempre he estado en contra y lo sigo estando ahora. Los escaños se ganan en las urnas, no en los despachos. El dinero de las subvenciones públicas, si te lo tienen que devolver, lo dice la ley, no un amaño en un despacho. Y yo en este caso estoy antagónico al PP y al PSOE porque quiero regeneración y porque no defiendo eso. Si el PP y el PSOE quieren seguir intercambiándose escaños como cromos y cometiendo fraudes, que no cuenten con Ciudadanos, pero no en el Parlamento de Cataluña, ni en el Congreso ni en el Senado. Y le pongo un ejemplo. ¿Usted sabe que Ciudadanos está en el grupo mixto del Senado? Con 3,5 millones de votos, por la ley electoral que tenemos. Me ha visto a mí criticar, pedir diputados, pedir intercambio de cromos. Nunca. ¿Por qué? Porque entiendo que es la ley. Y yo estoy defendiendo cambiar la ley electoral, ¿eh? Ojo, yo quiero una ley electoral distinta. Pero con la ley electoral actual me toca estar en el grupo mixto. Y por cierto, una paradoja ya para acabar. ¿Saben ustedes que si el PP y el PSOE hubieran cambiado la ley electoral, hoy Ciudadanos podría gobernar y el PP tendría un grupo propio? Lo digo porque eso es lo que, en Cataluña, eso es lo que hay que hacer, cambiar la ley electoral, que es lo que no quiere el PP, porque no le interesa a nivel nacional. Pero hay que cambiar la ley electoral para que los votos valgan igual, para que Ciudadanos pueda gobernar en Cataluña y para que incluso el PP, sin tener que cometer fraudes, pueda tener un grupo parlamentario. Eso es lo que queremos los demócratas, en cambiar las leyes, no en cometer fraudes para saltarnos las leyes, ¿no? Nieves. En la negociación presupuestaria del 18, los presupuestos de otoño, se quedaron en el campo muchas medidas que ustedes habían pactado, en principio, con el Gobierno. ¿Cómo está esa negociación? ¿Habrá presupuesto? Nieves, creo que se te ha caído el micrófono, no te escuchamos. Mientras te lo colocas rapidísimo, aprovecho para preguntarle en un minuto a Albert Rivera sobre... ¿Hay candidatos ya? ¿Tiene usted decidido los candidatos para las próximas elecciones municipales y autonómicas? Bueno, ¿Nos va a decir los nombres? Ni los tengo decididos ni puedo decidirlos, porque como le decía, tenemos la sana costumbre de hacer primarias y por tanto son los militantes quienes deciden. Nosotros no. El PP el otro día leí un titular ayer que Rajoy quiere adelantar los candidatos para tal. Yo es que no puedo ni adelantarlos ni retrasarlos ni decidirlos, porque eso son primarias, las convoca el Consejo General y votan los militantes. Creo que es sano además, de verdad, porque ahí son los militantes los que ponen a cada uno en su sitio y a mí me parece que es sano que los partidos tengamos primarias y no que Rajoy o quien sea pues decida de ¿Cuándo los será el candidatos. proceso para elegir candidatos? Pues en principio en 2019, las elecciones son para mayo, solemos hacerlas 5, 6, 4 meses antes, pues me imagino que a principios del 19. Nieves. Con medidas en espera por la negociación presupuestaria del 18, ahora mismo hay prórroga presupuestaria del 17, ¿habrá presupuestos generales este año? ¿El socio de investidura va a apoyar al Gobierno para que haya esos presupuestos que son fundamentales también en este momento en España? Pues mire, eso depende de dos partes. De Ciudadanos, que va a apoyarlos si el PP cumple los acuerdos que hemos tenido. Si el PP equipara el sueldo de la Policía y la Guardia Civil en 3 años a los Mossos d'Esquadra de la Ertzaintza, si el PP baja el IRPF a los 1.000 euristas, que es lo que acordamos, si el PP pone en marcha otra semana más de permiso de paternidad, en fin, todas las medidas sociales y políticas. Si cumple con todo eso, nosotros apoyaremos los presupuestos. Pero, como todos sabemos contar, por lo menos algunos, sabemos que necesitamos 175 escaños como mínimo. Eso hace falta que el PSOE deje de bloquear los presupuestos. Yo prefiero al PSOE apoyando los presupuestos que al PNV. Yo no creo que los nacionalistas tengan que seguir marcando la agenda política nacional. No tiene sentido que la sanidad española, la educación española, las infraestructuras en toda España queden condicionadas por un 0, no sé cuánto de votos con el sistema electoral que tenemos. Así que yo le pido al PSOE y a Sánchez que si quiere tener pactos, el mejor pacto de Estado posible es apoyar los presupuestos. Por lo tanto, el PSOE debería bajarse del no es no y aceptar negociar los presupuestos, como por cierto ha hecho Ciudadanos en Andalucía,
o como ha hecho Ciudadanos en Madrid. Nosotros sí que estamos acostumbrados a negociar, así que espero que el PSOE cambie su actitud. Y si no, pues dependeremos de los nacionalistas otra vez. Nos hemos quedado sin tiempo. Esa cámara que tiene ahí, ya se lo sabe, le dejo este rotulador, es la que usted puede usar para dejarnos la firma, Muy bien. la firma de Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, al que le agradezco que haya venido Muchísimas gracias. a desayunar con nosotros. Por cierto, mientras vemos a Albert Rivera, hace un momento veíamos a Javier Fernández en un desayuno informativo con Alfredo Pérez.